el objeto de las relaciones de poder en general, o sea, de las dos, ahora nos interesa analizarlo en cuanto al objeto de la posesión. Según indica el artículo 1912, es la cosa. Para entenderlo, debe tenerse en cuenta qué cosa se define como el objeto material susceptible de apreciación económica, tal el concepto que surge del derogado Código Civil, redacción de Vélez Arfiel en el artículo 2311, pero que mantiene su vigencia, puesto que en el texto vigente, en el Código Civil y Comercial de la Nación, no se ha consagrado una definición que la modifique, y sí se alude a los dos elementos, que es materialidad y patrimonialidad, que debe reunir el elemento para ser considerado jurídicamente una cosa. En los artículos 15 y 16 se aluden a estos dos elementos. Además, el artículo 1912 indica que el objeto de la posesión debe ser una cosa determinada, es decir, identificada en su individualidad. Pero se genera una pequeña duda respecto de la universalidad de hecho, es decir, del conjunto de cosas, porque los artículos 2241 y 2242 aluden a la posibilidad de promover una demanda posesoria que tenga por objeto la universalidad de hecho. Entonces, se dificulta un poco la comprensión en cuanto al posible objeto. No hay duda que la cosa, sea mueble o sea inmueble, porque no se diferencia, puede ser objeto de la posesión. Pero sí se presentan ciertas dudas respecto de la universalidad de hecho. Para un mejor análisis conviene tener a la vista los artículos, por eso lo voy a compartir en una pantalla. Se observa entonces que, como se adelantó, el artículo 1902 indica que el objeto de la posesión es la cosa determinada, es decir, el objeto material susceptible de apreciación económica, pero identificado en su individualidad. Lo que se llama cosa indeterminada no es susceptible de posesión, porque no se puede adquirir el corpus de una cosa indeterminada. Sí se puede contratar sobre cosa determinada, pero eso es motivo de estudio de otra asignatura. Los derechos personales que nacen de los contratos, es posible contraer obligaciones, por ejemplo, de dar un quintal de trigo sin que todavía se haya individualizado, se haya separado cuál será el quintal de trigo específicamente que se entregará. Pero repito, como en esta asignatura y en materia posesoria se requiere el corpus y el animus domini, como una necesidad se requiere que el objeto esté determinado. La pequeña complicación, que no es tanto, surge de los artículos 2241 y 2242, que, como se observa, regulan las acciones posesorias, son las vías para defender la posesión que tiene el sujeto en caso de sufrir algún acto lesivo, y disponen estas normas que corresponde la acción a todo poseedor de una cosa o una universalidad de hecho. Y el artículo siguiente, el 2242, indica exactamente lo mismo, se refiere a otra acción, pero el párrafo es idéntico, también alude a la posibilidad que tiene de demandar el poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho. Con lo cual estas dos normas parecen indicar que el objeto de la posesión, además de la cosa, mueble o inmueble, que se indica en el artículo 1912, puede ser la universalidad de hecho. La universalidad de hecho, aclaro que es un conjunto de cosas
pero que están unidos de manera de cumplir un destino común y en algunos aspectos el sistema jurídico lo regula como una cosa unificada. Por ejemplo, una biblioteca que está compuesta por 50 volúmenes. Son 50 cosas autónomas, pero que unidas forman la universalidad de hecho porque tienen un destino común. Y para analizar el significado de los artículos 2241 y 2242, que aluden a la posibilidad de poseer una universalidad de hecho, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 1927, que claramente indica que por comodidad terminológica o por comodidad jurídica se regula en determinados aspectos solamente la posesión o la tenencia sobre la universalidad, pero que debe ser concebida, que debe ser entendida como objetos autónomos. Nótese el texto de esta norma. La relación de poder sobre una cosa compuesta de cuerpos distintos y separados, pero unidos bajo un mismo nombre, como un rebaño o una piara, abarca solo las partes individuales que comprende la cosa. Es decir, si bien en líneas generales se puede poseer y por comodidad se indica que uno es poseedor de una biblioteca de 50 volúmenes, la realidad es que hay 50 relaciones posesorias autónomas sobre cada uno de los volúmenes que conforman la biblioteca. Va de suyo entonces que si este poseedor es desposeído de los 50 volúmenes, no tiene que hacer 50 demandas, hace una sola. ¿Sí? Hace una sola porque para eso lo autorizan los artículos 2241 y 2242 cuando mencionan al poseedor de una cosa o universalidad de hecho. Pero en la demanda debe indicar que esa biblioteca está compuesta por la determinada cantidad de volúmenes. Y nada obsta a que se produzcan efectos jurídicos distintos sobre cada uno de los volúmenes. Por ejemplo, si una persona es poseedor de esta biblioteca, que repito, es una forma cómoda de expresarlo, porque en realidad es poseedor de cada uno de los 50 volúmenes que conforman la biblioteca. Y alguno de estos volúmenes se destruye, por ejemplo, porque se quema, y bueno, eso no significa que se extinga la posesión sobre los restantes volúmenes, puesto que, como se dijo, a los efectos del derecho, excepto para la demanda y para una expresión más cómoda, debe considerarse que existen distintas relaciones como tantos individuos conforman la universalidad. En la parte de abajo se ha plasmado el concepto de universalidad, el que brinda Guillermo Allende, una eminencia histórica en esta materia, en su obra Panorama de Derechos Reales. No vale la pena analizarlo ahora, pero pueden pausar el video y analizarlo. Por mi parte, les agradezco nuevamente que me hayan dedicado su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad la grabación y espero también verlos pronto. Muchas gracias.